Hoy día vamos a dar inicio a una nueva unidad temática. Esta está muy relacionada con lo que hemos ido trabajando en las otras unidades. No sé si tienen retorno, si pueden ver la pantalla. Qué bueno, muchas gracias por darme siempre el feedback en todo lo que hablo y todo lo que los aspectos técnicos de la sesión. Un elemento que nosotros, ¿para qué nos contratan a los psicólogos, especialmente en las organizaciones, ¿no? Y una de las funciones que nosotros cumplimos es el de poder identificar los comportamientos a nivel individual, grupal y de la misma organización. Hemos visto a nivel grupal que hay elementos que como psicólogos identificamos los rasgos de personalidad, factores de actitudes, el tipo de inteligencia emocional que tengan los empleados dentro de la organización. Estos individuos llegan a conformar los grupos, donde en los grupos se establecen las unidades. Hemos dicho que hay dos tipos de grupos que se dan en la organización, uno de tipo formal, donde está determinado bajo una estructura orgánica, procedimientos, y la otra que se da a nivel informal. Estos grupos dentro de la organización o en el ámbito laboral también tienen sus propias características, sus propios roles, sus propios estatus e inclusive sus propias actitudes. Hay siempre una persona que puede influenciar para que todo el conjunto o todo el grupo pueda tener una actitud positiva o una actitud no tan positiva. Y luego vaya todo lo que es este grupo o este conjunto de grupos, que se van ya relacionando en la organización. Ese es el nivel organizacional. Y en este nivel organizacional muchas veces nos toca realizar algo que la gente necesita para poder realizar cambios y optimizar en la organización y su producción, su rentabilidad. ¿Con qué instrumento contamos? Buenas noches, Indira, qué bueno que estás con nosotros. ¿Con qué instrumento nosotros contamos o qué es lo que nos solicitan las organizaciones? Tanto psicólogos como administradores. Para saber dónde tenemos o dónde estamos, necesitamos saber qué está funcionando bien y qué está funcionando mal, ¿verdad? Y eso se hace a través de un diagnóstico. Los psicólogos empezamos haciendo nuestro rapport o nuestro prediagnóstico, identificando, por ejemplo, la edad, la familia a nivel clínico, a nivel social o educativo. Y en la organización o los diagnósticos de organizaciones también vamos identificando, por ejemplo, si se está dando una buena planificación, si se tienen los procedimientos. Hay varios estudios o diferentes tipos de diagnósticos que se pueden dar en una organización. Y nosotros vamos a tratar de enfocar dentro de esto a los varios que se dan. Uno a nivel de tipo administrativo, donde se identifica, por ejemplo, si se están cumpliendo la misión, la visión, los objetivos, los procedimientos, la planificación, si los tiempos son correctos. Y el otro a nivel de diagnóstico organizacional, que lo hacemos a través de lo que es la cultura, el clima, el liderazgo, la identificación de relaciones interpersonales, la valoración que se dan, los niveles de estrés. Entonces, si se ponen a pensar, son diferentes tipos de diagnósticos que nos van a pedir como profesionales. En la mayoría de los trabajos y en la experiencia que yo tengo, no me han pedido solamente el determinar o hacer un estudio de clima laboral o cultura, sino que eso también se va a relacionar con los procesos establecidos. Y uno de los elementos que ahora están tocando mucho las empresas a todo nivel y de diferentes rubros es que está casado con lo que es la gestión de calidad. Entonces, los procesos de gestión de calidad, especialmente en la última norma, que es la 9014, inclusive toca los temas de estrés laboral.
en los cuales también tienen que ser certificados, ¿no? El hecho de que tengan todas las cosas en regla permiten la optimización de estas, y cuando se identifica que hay algún problema a nivel de procesos, se tienen que establecer los flujos de información, establecer los cuellos de botella, identificar si el tiempo de procesos es largo, es corto, y si en esos procesos las unidades están funcionando de manera adecuada. Y al identificar los procesos a nivel de unidades, se identifica también las actitudes que tiene la gente dentro de esos procesos. Entonces, una de las cosas que pasa, por ejemplo, dicen, ay, no se ha cumplido la meta, pero los de comercialización tienen la culpa, porque no nos han pasado rápido toda la documentación. Sí, pero a los de comercialización no les ha pasado rápido otra unidad. Entonces, se va haciendo una cadena de situaciones en las cuales nosotros tenemos que identificar qué es lo que pasa. ¿Es el proceso o son las actitudes? Porque hay peleas entre líderes de unidades o jefes de unidades o de direcciones o gerentes que no se llevan bien y que por la actitud de ellos hay tropiezos, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir tener de alguna manera, una visión de lo que podemos estudiar e identificar como problemas que se pueden suscitar en la organización. ¿Alguien quiere emitir algún criterio, alguna reflexión en base a esto? Que estas diferencias no solo se dan, digamos, en los jefes, sino también en los niveles técnicos, ¿no? Sí. Y obviamente igual afecta. Totalmente de acuerdo, Carolina. O sea, las actitudes son de todos, pero las que más inciden en algunas veces en los grupos son los de los líderes. Si los líderes permiten de que haya descontrol emocional, que haya conflictos en las unidades y entre unidades, entonces, lamentablemente, esto no va a funcionar. Ustedes, y yo digo, los psicólogos, podemos actuar cuando se nos permite. Pero si el líder no es capaz de identificar las debilidades que pueda tener para el manejo de un recurso humano, ahí estamos fregados. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como decíamos, hace tiempo, es el hecho de que los líderes tienen, ¿no? Ese problemita muchas veces. Entonces, de poder aceptar también que necesitan ayuda. Hay varios elementos, ¿sí? Los líderes y los jefes deberían dar el ejemplo de tener un control emocional y saber dirigir. Veíamos ayer una película con la gente del módulo presencial para poder ver la parte de diagnóstico, cómo las culturas afectan. Y es el hecho de que los jefes, por ejemplo en el Japón, las personas trabajan para ser líderes. Se les da cursos de planificación, de liderazgo, de manejo de personas, o sea, se los entrena o se los forma para ser realmente líderes con todas las competencias. En cambio, en nuestro país hay algunos que son bien formados y hay algunas otras personas que todavía necesitan desarrollar estas competencias. Entonces, cuando uno no tiene esa competencia y tiene una actitud o rasgos de personalidad que no le favorecen, va a ser un poco difícil que se pueda, ¿no? Entonces, les he puesto varias, aquí tienen varias, o una película, perdón, que se llama Recursos Humanos, hecha en Alemania, y que nos permite identificar claramente algunos aspectos que pasan en lo que es gestión de recursos humanos. Bien interesante, les sugiero que lo puedan, que la puedan ver, porque ahí también se tocan los elementos tanto a nivel técnico como a nivel comportamental. Entonces, podría darnos algunas características de cómo poder relacionar, ¿no? Ahí vamos, la película relata la historia que atraviesa una persona y en el mundo laboral, en los tiempos de ocio, se habla de trabajo, se observa cómo funcionan
todos los valores, cómo la actitud de los otros afecta en él y cómo él afecta, ¿no? Y cómo se va dando la dinámica empresarial y sindical. Es bien interesante, tal vez sería bueno tener una película a nivel Bolivia que hable de todos estos aspectos, no como La Llamita. ¿A dónde va la llamita? ¿Cuál era? La llamita, ¿quién se robó la llamita, creo? Sería bueno poder enfocarnos o hacer documentales acerca de los diferentes procesos de recursos humanos que se están dando y cómo la gente hace los diagnósticos para optimizar. Jala, la empresa que les decía a nivel tecnológico, que utiliza diagnósticos constantes para poder optimizar el trabajo de su personal, que es netamente técnico e informático. Otra de las empresas que también está a la vanguardia de esto es Levocorp, en Cantutani, y dentro de los procesos también se va viendo que Banco Mercantil Santa Cruz es uno de los que está trabajando en esto de mejora continua, ¿ok? Entonces, esos son los que utilizan el diagnóstico organizacional como insumo para poder hacer cambios, ¿no ve? Entonces, un diagnóstico es una descripción que puede realizar una persona que tiene que ser experta para poder identificar ciertos rasgos y variables que se están dando en la organización. Puede explicar los procesos, puede deducir fenómenos a través de una observación y puede identificar los puntos ciegos que nosotros llamamos, ¿no? Y también ver en qué otras áreas se tienen que realizar otros diagnósticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de diagnóstico organizacional, hablamos de una persona que es experta en los procesos que se puedan dar en una organización. Especialmente para los psicólogos, consejo, ¿no? Es un consejo de conejo que puedan puedan adquirir más competencias a nivel administrativo. La identificación de los cuellos de botella, por ejemplo, los administradores, los flujos, no sé si ustedes han trabajado con flujos en algún momento, nos permiten establecer cómo son las líneas de trabajo a nivel técnico, y si descartamos eso, igual que los médicos, ¿no ve? Como cuando uno va al médico, le dice, ¿sabe qué? Me duele mi cabeza, me duele, tengo, no sé, vértigo, mareo, y le dice, bueno, análisis. Entonces descartan que es una problemática y ya van apuntando a lo que realmente es el problema de salud. Lo mismo va con nosotros los psicólogos. Entonces vemos cuáles son las situaciones, deducimos, establecemos un diagnóstico y de ahí planteamos soluciones también. Y esa es la segunda parte que nosotros trabajamos como psicólogos, que se llama desarrollo organizacional, ¿no? El desarrollo organizacional permite hacer cambios en la organización que coadyuven a la mejora de los procesos y los procedimientos. El diagnóstico es un proceso bien analítico, ¿no? Que va a permitir a la organización saber cuáles son los puntos débiles que tiene para poder optimizarlos, ¿no? Va a poder generar áreas de oportunidad con el fin de corregir esos errores, ¿no? Y es un paso para un proceso de cambio. Seguramente en alguno de los módulos ustedes van a llevar los procesos de cambio organizacional, cómo se realiza. Hay varios autores que hablan, uno de ellos es Lewin, del congelamiento, del descongelamiento, hablan de cómo las personas tienen que adaptarse a esos cambios. Y si una persona tiene esa capacidad y esa competencia desarrollada, va a ser mucho más fácil que pueda generar nuevas actitudes. Pero si las personas están en una zona de confort y se les toca eso y son difíciles de adaptar a cosas nuevas, van a tener problemas, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo un poco de lo que es la parte de la definición del diagnóstico. El diagnóstico también es un proceso de gestión preventivo y estratégico. ¿Por qué preventivo? Porque permite establecer las cosas que están o pueden funcionar mal en una organización, en un grupo, en una unidad,
y poder tomar medidas que solucionen esos problemas, ¿no? También nos permite establecer estrategias de acción a largo y corto plazo, ¿no? Como ya decíamos, es un medio de análisis que nos va a permitir ver dónde estamos. Y también se puede utilizar como un medio de evaluación de cómo está la organización funcionando. Generalmente, estos procesos de evaluación organizacional que se los realiza a fin de año nos permite establecer líneas de acción para la próxima gestión, ¿no? Y eso es bueno porque ya sabemos que tenemos que ir mejorando, ¿no? Entonces, el diagnóstico organizacional nos va a servir para generar un crecimiento de la organización, para identificar algunas áreas o el deterioro también de esta organización, para identificar si existen problemas de productividad y rentabilidad que tiene esta, la adecuación a los cambios y a las nuevas situaciones organizacionales que no solamente se producen en la organización, también en algunos momentos pueden haber factores externos que hagan que estos cambios se realicen. Identificar, por ejemplo, cómo está nuestro clima, nuestra cultura, la falta de motivación. En procesos de fusión y compra también nos ayuda muchísimo a hacer un diagnóstico preventivo. Por ejemplo, cuando ha habido la fusión de los dos bancos, cuando era la compra o han hecho la compra de la Mutual La Paz y también del Banco Los Andes, de alguna manera no se ha realizado un diagnóstico de lo que las expectativas y del tipo de personas que estaban en esos otros bancos pequeños en los cuales se iban a ser fusionados con el banco mercantil. El problema no ha sido de procesos, el problema ha sido de personas que se adapten a la nueva cultura. Entonces, en estos procesos de fusión y compra es bien importante poder hacer el diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de qué nos permite identificar como variables, el diagnóstico organizacional nos va a permitir identificar demandas, consumidores, cuál es el tipo de evolución tecnológica, si nuestra empresa se está adaptando a esos cambios, ¿no? Y de tipo interno puede ser procesos, estructuras, cultura, clima, actitudes, identificación del perfil del empleado organizacional que se tiene, ese tipo de cosas que nos va a permitir mejorar. Entonces vamos viendo que hay varias variables. ¿Qué más? Nos va a dar, a ver, dice Arian, mucho depende de los funcionarios, cómo esté ese clima laboral y cultura. Son los que ellos conforman. Susana nos habla de esto, sí. Susana, tienes mucha razón. El clima y cultura afecta en todo, o sea, yo siempre he dicho, los procesos se pueden establecer, pero quienes realizan son las personas. Entonces, bien importante saber con qué tipo de personas estás trabajando para ver si vas a tener problemas a futuro o vas a ser una organización proactiva o vas a ser una organización conflictiva. ¿Qué tipo de organización te va a generar? Y cómo vas a tener que enfrentar esos retos, ¿no? Nos dice cómo enfocar un problema. Nos da los contextos a nivel de lo que es el sistema global. Nos dice que uno de los importantes elementos que se debe tocar es la parte de la dirección o los responsables de llevar adelante el proceso de gestión. ¿Qué tipos de sistemas y subsistemas tienen las unidades? Los grupos y las relaciones informales que se dan fuera del trabajo y dentro del trabajo y cómo recursos humanos coadyuva a este mejoramiento continuo, ¿no? Así también nos puede determinar las demandas y expectativas que tiene el individuo con relación a la organización, al grupo. De alguna manera nos va a permitir alinear al individuo, al grupo y a la organización en uno solo, y nos va a poder enfocar a todos en el cumplimiento de objetivos o metas. Si uno de estos se desalinea o no se contempla o no se interrelacionan entre sí, vamos a tener problemas.
Entonces, ahí es importante que cuando nosotros hagamos el diagnóstico organizacional, contemplemos de que las personas hacen conjunto de personas y ese conjunto de personas pueden ser denominados una organización. ¿Qué tal? Carolina dice, interesante que ese diagnóstico nos permita ver de manera interna y externa. Sí, nos permite porque tocamos varios elementos. En las empresas no se olviden de que no trabajan aisladas, trabajan en un contexto, en un contexto de organizaciones. Se puede hablar de las organizaciones del rubro petrolero, que muchas veces están cambiando la normativa, la parte de normativa de medioambiental, o estamos hablando del rubro de construcciones, o hablamos de las empresas públicas que también tienen constante cambio en su normativa y en el manejo que se está dando a través del Estado, ¿no? Entonces, eso nos genera el poder decir, ya, estos problemas externos están afectando la rentabilidad y producción que tiene la organización. También nos dice Carolina que es importante ver la capacidad de adaptación de nuestro personal frente a un cambio tan grande como el que mencionó. Sí, o sea, el Banco Mercantil Santa Cruz ha previsto a nivel administrativo y a nivel de procedimientos que se cumplan todos los procesos para poder fusionar los bancos. Lo que no han tomado en cuenta, y lamentablemente ahí es donde vive el problema, es el hecho de la cultura, ¿no? El hecho de que las personas no sentían o no habían sido inducidas a este proceso. Más bien se ha quedado callado, era un secreto a voces, pero llegado el momento, ese secreto a voces, y cuando quisieron el banco mercantil que se quedase gente que realmente era productiva, ellos dijeron, prefiero irme a otro banco porque aquí su cultura no me gusta. Es una cultura donde nos van a ocultar las cosas y nos van a hacer conocer ya el último día, cuando ya se esté produciendo. Entonces, ese tipo de cosas son las que generan conflicto afuera y adentro, porque así como lo han hecho con la fusión, pueden hacerlo con los mismos empleados, ¿no? ¿Qué les parece? Alcira nos dice, sí, y en empresas grandes lo vi, y EPFB son muy resistentes al cambio. Sí, estamos hablando especialmente del ámbito público. El ámbito público de por sí es pesado en su estructura, ¿no? Una estructura muy piramidal, muy vertical, con aristas políticas en muchos de los casos. Entonces, y la gente está en una zona de confort. Y cuando nosotros vamos a hacer diagnóstico, esa persona no quiere salir de la zona de confort que tiene. Entonces, para lograr esto, tenemos que tener elementos y conocer de qué manera podemos hacerlo. Susana nos dice que cuando algo se hace secreto, se genera más estrés. Realmente sí, y se genera mucho conflicto porque pierdes la confianza. No se olviden que la confianza es de ida y vuelta. Y lamentablemente en estos casos es netamente confianza lo que se pierde entre las personas y entre lo que las personas plantean, ¿no? Ese es un elemento que hay que considerar. Entonces, sabemos, Susi, que lo político daña a todas las instituciones públicas, ¿no? Y es un elemento que es una variable que en las públicas predomina y tiene mucha incidencia en toda la gente. En las privadas va a haber otro tipo de variables, el hecho de que el propietario algunas veces pueda poner o imponer a personas de su misma familia que no tengan las capacidades para poder liderar. Ángelo, buenas noches. No hay ningún problema, nosotros entendemos que hay problemas de trabajo en algunas situaciones. Entonces, entonces vamos viendo que nos permite el diagnóstico enfocar en el problema, ver los grupos, los individuos, los sistemas, los tipos de liderazgos y además el contexto, ¿no? El contexto en el cual se va relacionando. Entonces, podemos ver las variables más relevantes y
ver de qué manera podemos optimizar el comportamiento organizacional. Entonces, ahí es un elemento bien importante. Entonces, sus etapas. Una de las etapas importantes es ver cómo vamos a generar la información, ¿no? Antes que eso, cuando nosotros vamos a plantearnos un diagnóstico en cualquier situación, y mucho más en la parte de empresas, para todo eso tenemos que ver los objetivos, tener un plan de acción, planificar el tipo de diagnóstico que vayamos a hacer, ¿no? Vamos a ver los alcances, hacia quién va dirigido, qué tipos de temáticas se van a tocar en el diagnóstico organizacional, si se ha identificado o se ha hecho un relevamiento de información de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y para ello vamos a tener que buscar algo que nos permita saber desde dónde estamos comenzando y hacia dónde tenemos que llegar, ¿no? Una vez que tengamos ya la planificación, en la planificación también vamos a establecer los tipos de herramientas que vamos a utilizar y el tipo de técnicas que vamos a utilizar. Algunas veces el diagnóstico se puede hacer, si es un grupo muy grande, imagínense 700 personas, podremos utilizar como instrumentos una entrevista, una encuesta o un cuestionario. Si son grupos pequeños o quieren hacer muestreo, podemos utilizar grupos focales para poder determinar cuál es la percepción de algunos aspectos que nos va que nos va a llevar el realizar el diagnóstico organizacional. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos todo eso, también vamos a ver, ya hemos determinado la forma de recolectar la información, el tipo de metodología que vamos a utilizar, vamos viendo qué tipos de resultados queremos obtener, ¿no? Y qué va a generar esto. Entonces, una de las etapas, aquí nos dice que es recolectar, pero ya vamos viendo que tiene varias, ¿no? Entonces, la planificación, la identificación de los elementos base, tales como objetivos específicos, alcance. Y para los psicólogos, más que para otra persona, le es fácil, por ejemplo, desarrollar este tipo de cosas. También para los administradores y otros que conozcan de metodología de la investigación. Entonces, ahí, por ejemplo, una forma de poder desarrollar un buen trabajo o un buen diagnóstico, si nos basamos en la metodología de la investigación, ellos nos dicen identificar el problema, luego identificar el problema principal, establecer los objetivos específicos, determinar cuáles van a ser los alcances en tiempo, en espacio, en ámbito geográfico. Vamos a establecer la metodología de trabajo, qué tipo de método vamos a utilizar, qué tipo de instrumento, hacia cuántos va a estar dirigido. Después, ¿qué más? De cuándo a cuándo se va a realizar. Esos elementos básicos, ¿no? Y los resultados, como les decía, que se esperan obtener. ¿Qué más? ¿Alguien podría irme vamos a organizar la información necesaria, como les decía, el diseño de los procedimientos para el proceso de la información, cómo se va a almacenar y qué tipo de manejo de los resultados se va a tener, si va a ser a nivel estadístico, si se va a identificar más la parte cualitativa, en el caso de un comportamiento organizacional, se identifica clima, cultura, si va a ser a nivel cuantitativo, si va a ser a nivel de procesos, y cómo vamos a tabular la información, cómo vamos a manejarla, cómo vamos a evaluarla. Entonces ahí vamos a determinar el tipo de almacenamiento que vamos a tener de los datos, el ordenamiento de la información, que sea fácil de acceso, que sea bien fácil para cualquier persona entender, ¿no? Y la interpretación que se va a dar a esa información. A ver, espérenme, no estaba viendo la pantalla. Así dice, se deben realizar periódicamente encuestas de clima para ver los avances y los problemas que se están gestando y así atenderlos a tiempo. Sí, realmente sería bueno ir haciendo una evaluación continua
pero muchas veces por el trabajo que desarrollan especialmente los gestores del talento humano, si bien conocen toda esta temática o todos los problemas, pero algunas veces se necesita profundizar un poco más. Entonces, si bien las evaluaciones pueden ser continuas y periódicas, hay algo que sale de la nada. Cuando, por ejemplo, asignan proyectos en empresas, es ahí donde surgen los conflictos, lo que hablamos, ¿no? En los grupos, el establecer quién es el jefe, cómo lo vamos a lograr. Entonces ahí va generándose conflictos que son in situ, en ese momento. Entonces ahí vamos viendo ya para el futuro qué estrategias vamos a utilizar si se repite esta situación. Entonces uno de los elementos también será el poder verificar o precautelar de que se tenga una continuidad. ¿Qué tipos de diagnósticos ustedes creen que hay? Nos han dicho, y generalmente nosotros hacemos varios tipos de diagnósticos. Uno que es el funcional, que está orientado a identificar los procesos, los procedimientos, la estructura de la organización como está. Y el otro que puede ser un diagnóstico cultural, establecer cómo se está dando la cultura, las creencias, valores, cómo se están manejando los aspectos importantes de una cultura organizacional, de un clima organizacional, liderazgo, relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, esas son las dos perspectivas en las cuales ustedes pueden ir trabajando, ¿no? Y como les decíamos, hay el diagnóstico funcional, va a examinar las estructuras formales e informales, la comunicación, los grados de producción, pero va a estar más enfocado a determinar desde un punto de vista bien técnico, bien de procesos, ¿no? Cómo se dan los procesos, son ascendentes, descendentes, son horizontales. Y el otro lado, este diagnóstico nos va a permitir hacer como una auditoría y se va a determinar las responsabilidades de las personas o de los empleados, cómo conducir los objetivos y la interpretación de los resultados que se ha tenido especialmente a final de gestión, ¿no? Y a nivel de cultura, nos va a permitir este diagnóstico evaluar la estructura interna, formal e informal, los sistemas de comunicación, evaluar los procesos a nivel interpersonal, grupal, individual. Las técnicas que se pueden utilizar en un diagnóstico de este tipo son entrevistas, cuestionarios, análisis de la transmisión de mensajes, rutas críticas de la comunicación, las redes que se están dando y entrevistas grupales o grupos focales. Entendidos estos grupos como algunas personas expertas en algunos procesos, ¿no? Ahí entrará la unidad de comunicación, entrarán la DAF o las direcciones administrativas, financieras, entrarán unidades sustantivas también, ¿no? A los cuales se podrá establecer algunos parámetros para poder hacer grupos focales para poder determinar si hay cuellos de botella y eso. Y el diagnóstico cultural nos va a dar una sucesión de acciones para descubrir los valores y principios de la organización. Ahí estamos hablando de la cultura, de cuáles son los que se comparten, qué tipos de actitudes se comparten en las organizaciones, en los grupos, en las unidades administrativas, ¿no? Y que tienen que guardar congruencia con el tipo de comportamiento organizacional. Por ende, entonces nosotros vamos a trabajar a nivel individual, a nivel grupal, las diferentes posiciones, actitudes, comportamientos, rasgos que se vayan dando, ¿no? Dentro de las personas que son parte de las organizaciones. Los objetivos es evaluar el papel de la comunicación para el mantenimiento de la cultura de una organización. Se va a evaluar los significados, los ritos, la filosofía, los valores, todo lo que sea eso que no se ve muchas veces, pero que se practica.
se va a entender la vida organizacional y también se va a cruzar de manera transversal con la comunicación, ¿no? La comunicación es transversal a todo tipo de estudio que se vaya a hacer, a nivel individual, a nivel grupal o a nivel organizacional. ¿No? Entonces, me gustaría saber, dice, ¿es cualitativo y el cualitativo y el cuantitativo? Nos pregunta Susana. Sí, hay dos tipos que se pueden llevar a cabo. A nivel cuantitativo, nosotros podemos identificar la frecuencia con la que se dan los problemas o los procesos, y a nivel cualitativo nos va a permitir identificar esos rasgos o esas particularidades que generalmente no están mostradas o están solapadas en un proceso técnico. Estefanía dice, mucho depende de la habilidad del psicólogo para realizar ese diagnóstico y estar familiarizado sobre todo con las pruebas. Sí, hay pruebas que ya están baremadas para hacer diagnósticos organizacionales, pero no se olviden que los psicólogos, señores, tienen la habilidad y la competencia desarrollada para poder operacionalizar variables. En los diagnósticos organizacionales, como hablábamos en el primer módulo, hay algunos aspectos, por ejemplo, como el moving o el acoso, que no son tomados en cuenta y que ahora sí se deberían tocar, porque son parte de una interacción organizacional que se van dando, y esto no está alejado. Entonces también eso nos va a permitir identificar estas cosas que se dan en la vida real y que porque no está en un test o una aplicación no se las toma en cuenta, ¿no ven? Entonces, a ver, vamos a ver qué dice una persona. Sería interesante medir o diagnosticar la cultura mediante una psicométrica, o bien medirlas como competencias en lo referente a valores para medir la inclinación. Sí, sería bien interesante poder tener alguna prueba que nos permita. Angelo dice también, considero una herramienta de evaluación de desempeño puede ser utilizada como diagnóstico. Sí, nos permite identificar cómo está a nivel individual y de alguna manera esa evaluación individual, al momento de hacer una evaluación del desempeño, se va a identificar si se han cumplido los resultados, cuáles han sido los factores, si ha habido la calidad, la cantidad y la oportunidad adecuada, ¿no? Dentro de los procesos de evaluación, si ha habido la aproximación a las competencias que se requerían. Y además, si las funciones que se han determinado han sido las adecuadas para esos puestos. Se va a poder ver si los procesos de reclutamiento han sido los adecuados. Ahí vamos a tener que ver si efectivamente esta persona cumple con lo requerido para la organización. Es uno de los elementos que se puede tocar y es uno de los que la empresa utiliza para poder medir la rentabilidad o la productividad que tiene, ¿no? Entonces, sí, válido para poder hacer los procesos de diagnóstico organizacional. Nos identifica categorías de análisis, los valores y principios básicos que pueden determinarse a través de las actuaciones o acciones manifiestas que tienen las personas en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, mientras más se vea eso, que va a ser de tipo cualitativo, más rico va a ser nuestro diagnóstico en el campo del comportamiento organizacional. Las manifestaciones que se vayan dando, el tipo de ideología que profesan, se hablaban de lo que hablábamos del Senacir y les daba los ejemplos de la simbología que utilizan, el tipo de señalítica, el tipo de uso del lenguaje, ese está congelado, me ha llevado a la congeladora, ¿no ve? Y ese tipo de uso del lenguaje que nos señala que algo no está funcionando bien. A nivel conductual nos va a dar el tipo de comportamiento no verbal, los rituales y la forma en la cual las personas se interrelacionan. Y las estructuras, las políticas que está llevando a nivel de normativa, la estructura de poder. Entonces, se va a tocar de alguna manera algunos elementos, pero más a profundidad lo va a hacer el otro tipo de diagnósticos. Los métodos y técnicas para el diagnóstico cultural se apoya, también son similares a
O sea, se puede utilizar, por ejemplo, trabajos de grupos focales, se puede utilizar cuestionarios, pero un elemento que siempre hemos hablado y que es importante que el psicólogo maneje es la observación, ¿no? Entonces, para poder hacer un diagnóstico cultural, nos podemos apoyar en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Entonces, podemos hacer una medición. La mayoría de los trabajos o de las tesis que yo he ido viendo desarrollar a nivel de administración de empresas es utilizando lo cual y cuantitativo. En psicología nos orientan más a poder identificar lo cualitativo, por el hecho de que lo que nosotros medimos o lo que nosotros estudiamos es más subjetivo. En cambio, en la parte administrativa se puede medir lo cuantitativo, ¿no? Se tiene más elementos, se tiene más insumos y más técnicas para poder hacer eso. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos hacer el uso de estos dos enfoques para poder lograr algo óptimo. Y sobre todo, psicólogos, enfóquense en el registro de observación, en el poder hacer un cuestionario o el hacer una hoja de observación que les permita medir al detalle ciertas cosas, ¿no? A nivel de técnicas cualitativas, como ya les decía, era la observación, las entrevistas individuales, donde también va a entrar la observación como parte del proceso de buscar variables y poder medir estas, ¿no? Los documentos, los análisis documentales, ver qué cosas han pasado entre una y otra oficina, cuáles han sido las quejas, identificar eso, ¿no? Las discusiones en grupos pequeños que se los puede hacer a través de un grupo focal. Algunas veces nos ayuda mucho el utilizar la dramatización o los roles o role playing en procesos como estos, porque ahí sale mucho de lo que la gente no habla. Y las técnicas proyectivas. Hay un elemento que nosotros estamos trabajando mucho en las organizaciones y nos permite, si vale el término, poder generar estos descarriladores que necesitamos, es el hecho de manejar técnicas grupales o dinámicas grupales, que nos permitan medir, por ejemplo, cómo se está dando los procesos a nivel de formación de equipos de trabajo, a nivel de liderazgo. Como les comentaba, el sábado hemos tenido una actividad con una empresa pública y ahí, por ejemplo, se notaba y se nota cuáles son las personas que le ponen, así sea una cosa como un juego, le ponen el interés, qué personas esperan que otras personas hagan este tipo de trabajos. Algunos de ellos, de la maestría a nivel presencial, me decía, licenciada, también hay que tomar en cuenta que muchas personas van a eso obligadas, pero si nosotros hacemos bien los procesos de observación, podemos identificar lo que hemos dicho, las emociones y las actitudes que tiene la gente. De alguna manera salen las actitudes reales, pero a eso nosotros tenemos que seguir mejorando la competencia de poder observar este tipo de cosas. Entonces, y dentro de las cuantitativas van a ser las encuestas que nos van a poder permitir sacar información de un grupo o un volumen grande de personas, pero que se va a perder esto que nosotros tenemos, ¿no? Esta parte cualitativa, esto de saber a profundidad qué está pasando. Las herramientas que se pueden utilizar son a nivel conceptual, las técnicas y procesos de medición también. Se pueden utilizar tecnologías de cambio. Para poder utilizar estas herramientas, como ya hemos dicho en otras oportunidades, es bien importante usar las tecnologías de la información. No siempre es necesario tener la evaluación in situ, puedes hacerla a través del uso de TICs, ¿no? Y algo que hemos estado siempre viendo, la parte de la observación. Configurar o desarrollar nuestros instrumentos para hacer nuestros registros de observación, si somos psicólogos, es bien importante que tenga una base, que tenga una operacionalización, que es lo que nosotros manejamos, para poder hacer medibles esas categorías,
esas categorías y dimensiones que se dan en los aspectos que vamos a medir, ¿verdad? Leslie nos dice, como la universidad se hace la evaluación docente de forma anónima y aleatoria, exactamente. En comportamiento sí se podría y se necesita que sea anónima y aleatoria, pero en procesos formales o en diagnósticos administrativos sí se necesita identificar cuáles son los cuellos de botella, qué procedimientos no se están dando, no se están cumpliendo, qué normativa es ya desactualizada o no pertinente para algún tipo de trabajo que se va a realizar. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede hacer un diagnóstico organizacional. Lo primero que tenemos que ver es lo que hemos dicho, la parte de la introducción, establecer ese plan, los objetivos, los alcances. Es bien importante y yo les digo, para mí, para mi vida laboral, siempre me ha servido el llevar una consistencia y esa consistencia la he sacado de los procesos de investigación que se han ido realizando o que hemos ido realizando durante nuestra vida estudiantil, ¿no? La famosa tesis que nos hacen hacer nos sirve para poder desarrollar este tipo de informes y este tipo de diagnósticos. Entonces, vamos a establecer un marco, vamos a establecer una forma de realizar, ¿no? Ahí, como les decía, yo siempre utilizo la situación o el problema que se ha presentado, la forma en la cual yo voy a aplicar o voy a tener un objetivo, qué es lo que pretendo con este diagnóstico y establecer objetivos específicos, ¿no? ¿Cuál va a ser la primera fase del diagnóstico? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué tipos de elementos voy a tocar a nivel administrativo, a nivel comportamental? Si voy a poder cruzar, establecer las metodologías, establecer los tiempos, los periodos, las personas, por qué se va a hacer a una persona así, por qué no a otra, y presentar, una vez ya elaborado este diagnóstico, hacer la presentación de esta, utilizando, por ejemplo, la parte estadística, que es un elemento. Dentro del tipo de instrumentos, no se olviden que tenemos varios. Entonces, no solamente un instrumento es el que se puede aplicar. Podemos aplicar uno a nivel cuantitativo, que puede ser una encuesta lanzada a través del Internet para que la respondan a través de sus celulares, y otra, el uso de grupos focales o de dinámicas de grupo. Entonces, que esas o técnicas proyectivas como lo veíamos, pero más va para mí la parte de lo que es grupos focales o dinámicas, donde la gente se desestresa sin saber que se los está midiendo, ¿verdad? Entonces, un elemento bien interesante y que saben mucha información de estas dinámicas de grupo. Luego, el hecho de, una vez que ya se tiene, como en todo proceso, todo informe de diagnóstico, se tiene la primera parte de la planificación de lo que se desea desarrollar, y va y a la aplicación de las encuestas, cómo el psicólogo va a poder llegar a obtener la información, porque no se olviden que muchos de ellos tienen miedo a las represalias. Entonces, algunas veces los grados de confidencialidad tienen que ser bien expuestos, tienen que ser detallados en todas las herramientas que se vayan a aplicar. Y aún así, por ejemplo, aunque les pida el gerente que ustedes les muestren las aplicaciones y todo eso, tienen que ser muy cautos para hacerlo. Cuando nosotros hacemos diagnósticos y estos diagnósticos van a servir para realizar cambios, muchas veces las personas utilizan este trabajo que se realiza para poder fundamentar sus cambios. Y algunas veces esa no es la idea. La idea es que mejore, pero algunas veces dicen, no, el diagnóstico ha salido con este tipo de problemas, la persona conflictiva es esta y se tiene que ir. Entonces nos utilizan a nosotros como punta de lanza para decir, no, el psicólogo ha hecho esto y ha dicho esto, y por ende esta persona es nefasta o es tóxica. Y muchas veces es que los directores quieren deshacerse de personas, pero
Por eso les digo, el nivel de confianza que se debe tener con ellos y hablar claro es bien importante. Entonces, ahí va a jugar mucho nuestra ética, porque hay personas que se pueden prestar y hay personas que no, y para hacer un diagnóstico claro, ustedes tienen que decir, usted me tiene que dar la libertad para que yo pueda desarrollar profesionalmente este diagnóstico. Caso contrario, este va a tener sesgos. Va a tener sesgos en la aplicación, en el hecho de la recopilación de los datos, ¿no? Una vez que ya han establecido eso con las personas de la institución, porque se tiene que tener claro qué es lo que se va a hacer y hacia dónde está apuntando, se hace ya el proceso, se recopila la información, se la desarrolla, se la ordena, se establecen los rangos en los cuales se va a presentar, si va a ser a nivel grupal, va a ser a nivel de unidades y de qué manera, ¿no? Y una vez que ya se tenga eso, también se va a llegar a concluir algunas cosas que se tengan que mejorar. A partir de eso, nosotros vamos a establecer algunas estrategias para poder mejorar algunas situaciones que se estén produciendo en la organización. Algunas veces los diagnósticos no se dan porque hay un problema, sino que están en una etapa o en un proceso de continua mejora, de mejora continua, perdón. Y ellos están buscando siempre superar esas situaciones que no permiten una óptima o optimizar los procesos y ejecutar de manera responsable. Entonces, los diagnósticos no siempre van a ser por el hecho de que haya un problema, sino también por el hecho de optimizar ciertas cosas. Ahora lo estamos haciendo bien, pero que si ponemos esto, podríamos hacerlo mejor. ¿Qué podría pasar? Ahí va a trabajar mucho lo que son las formas de hacer los cambios, implementar cambios de gestión en las organizaciones. Nos dice Susana, sí, y los funcionarios se agarran con el psicólogo quien está realizando los cambios y les imputan de forma anónima. Es cierto, Susita, tienes toda la razón, porque piensan que los malos son los psicólogos y no las personas que utilizan la información que nosotros le estamos dando. Por eso hay que estar bien claro. Si usted quiere votar, señor director o señora jefa, este diagnóstico le va a dar algunos elementos, pero no es para eso. Entonces, tal vez que se consiga otra persona que le pueda hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Y por último, ya establecer las estrategias de desarrollo organizacional, ¿no? Les he sacado, estimados colegas, un formato de diagnóstico. Este es un cuestionario que utilizan algunas empresas para realizar una encuesta, ¿no? De un diagnóstico organizacional. Entonces ahí, como ven, se puede identificar la fecha de realización de la entrevista, si va a ser la fecha o los años de creación de la empresa, el sexo, el estado civil, la edad, el rol que tiene la empresa, si es fundador, propietario, estudios cursados. Ahora ya entramos en la parte en la cual ustedes me van a decir por qué este cuestionario o sería correcta la información que en este cuestionario tenemos. ¿Ustedes le agregarían algo, le quitarían algo? ¿Y qué tipo de información desea obtener este tipo de cuestionario? Si va más enfocado a la parte formal, que es la estructura, o va enfocada a establecer otros elementos. Lo voy a cambiar para que ustedes me vayan dando su retroalimentación. Vamos a si ¿te parece un diagnóstico de tipo cultural? Ok, vamos fundamentando, ¿nos quieres explicar mayores cosas sobre esto? Ya, está haciendo referencia a la empresa, ¿qué más? A mí me parece más de información. Ahorita esta primera parte no he visto la segunda, la verdad. Ok, entonces, Carito, vamos a la segunda. También me parece para referencia del empleado. Esto es a nivel individual. Vamos a ver la segunda parte. ¿Qué les parece? Vamos a la siguiente. Ahí está.
Información de la empresa. ¿Qué aspecto o elemento del entorno afecta en mayor medida al desempeño de su empresa? ¿De qué estamos hablando aquí? De la persona, ¿no? Estamos hablando de la persona, pero también estamos hablando de los entornos. Si hay Del clima. ya, está bien, de la organización también, porque te estás preguntando qué aspecto, elemento del entorno afecta en mayor medida al desempeño de su empresa. La situación económica, no hay rentabilidad, el ambiente político, una situación sociocultural, el avance tecnológico. ¿Nos serviría realizar un FODA? Sí, totalmente. No sé, uno de las herramientas que a la fecha manejan muchos administradores y psicólogos es el FODA. Entonces, estos elementos nos permiten, sí. Esta pregunta nos permite ver, según la perspectiva de la persona, qué es lo que está afectando mayormente. Sí. El FODA es una herramienta que se utiliza en la mayoría de las empresas, especialmente para identificar la situación que nos permite, de alguna manera, desarrollar los planes estratégicos, los POAI, los POAS, hacer una planificación, ¿no? Vamos viendo qué más tenemos en este modelo de cuestionario, ¿les parece? Con información de la empresa, en cuanto a la estructura de la empresa o modos en el que ha sido organizado. Hay un organigrama de quién depende, cómo se divide el trabajo. Hay una visión clara de la parte jerárquica, las tareas. ¿Hacia dónde está enfocando ahora el diagnóstico? Diagnóstico funcional. Nos está dando las partes técnicas administrativas en las cuales se va desarrollando el funcionario. Está bien, súper bien. Vamos a la siguiente. Esta parte, ahora sí necesito por favor su cooperación y que vayan revisando. Hola Rocío, sí, bueno, a mí me parece, claramente van a disculpar, te estoy viendo de mi celular y a veces para escribir tengo que salirme y no puedo ver las diapositivas, pero mira, a mí realmente esta parte me parece que todavía estamos viendo desde la perspectiva, ¿no?, de la persona que llena la encuesta, cómo es que percibe que se realizan las tareas y cómo se seleccionan los empleados, ¿no? Sí. Creo que tiene que ver, bueno, no sé, desde ese punto de vista, yo podría decir que creo que se podrían incorporar algunos otros indicadores también en estas dos categorías, por ejemplo. Ok. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la selección de los empleados, bueno, está por la capacidad, por las recomendaciones, por medio de la agencia de empleo, ok, pero también podría haber todo lo que tiene que ver con el desarrollo del puesto, pues, personas de la misma organización que puedan subir a otros puestos, digamos, ¿no? Pienso. Estamos hablando entonces de algunas, en esta parte del cuestionario vamos viendo que nos preguntan acerca de las tareas, si son rutinarias, qué tipo de tareas realiza la persona y cómo en la organización establece los tipos de procesos de reclutamiento y selección de personal. Entonces, vamos a la parte funcional, exactamente, ¿no? Está muy bien, muy bien. ¿Podrías decirnos algo más que ves, Joan? Pues sí, en tanto, por ejemplo, a las tareas también, creo que también podrían incluirse, bueno, siempre soy partidaria de que cuando se arman encuestas, se manejen ítems de tipo negativo y positivo, ¿no? Para evitar, no sé, también la deshabilidad social, ¿no? Que puede ser bien fuerte en una empresa, porque realmente pueden decirte lo que creen que quieres escuchar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo incorporaría algunos otros indicadores y modificaría algunos, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de las tareas no se repiten día a día, es como muy obvio, ¿no? Estamos hablando de algo que no es reiterativo, ¿no? También, en ese sentido, creo que es mejor utilizar
ítems que no sean, que no utilicen no, ¿no? Que no sean en ese sentido tan evidentes, ¿no? Y creo que eso es lo que podría decir, que podría complementarse en algunas cosas, ¿no? En cuestionario, ¿no? Muchas gracias por tu participación, Joan. Vamos a ver qué es lo que dicen las otras personas. Lisette nos señala, como bien digo, el diagnóstico permite valorar diferentes aspectos de lo que acontece en la organización, permite analizar su percepción de sí mismo en relación con el entorno y cómo la empresa influye sobre el individuo. Geraldine también nos dice, el punto 4 parece muy subjetivo, depende de la experiencia que haya experimentado el empleado y es muy particular. Este es un modelo simplemente, pero estamos viendo hasta ustedes son, y eso es algo bien lindo en la maestría, ¿no? Son bien reflexivos y bien analíticos en cuanto se refiere a la elaboración de un cuestionario. Entonces, este ha sido hecho seguramente por alguna persona que es de tipo administrativo y no se da cuenta de que, como decía Joan, algunas preguntas utilizando el negativo nos puede llegar a, de alguna manera, sesgar la información. Vamos a ver este otro tipo de información que se requiere en este cuestionario. Las políticas y procedimientos de la empresa. ¿Qué les parece? No están claramente definidos, están establecidos pero no se cumplen, están establecidos y se respetan ya que permite a la empresa funcionar. En algunos casos sí se respetan, pero en algunos casos no. Sí se podría evaluar y dirigir de manera diferente. ¿Cómo, Geraldine, la podrías enfocar? Información de la empresa, mire, les voy a pasar desde la primera para que se den cuenta cómo va este cuestionario. Se está pidiendo datos del entrevistado, sexo, estado civil, edad, estudios cursados, rol, ¿verdad? La siguiente va a ver la información de la empresa y qué es lo que más afecta. La siguiente va viendo qué tipo de estructura tiene, si cuenta con una estructura o ha sido creada la que yo, ahora voy a crear una empresa y listo. Y si están establecidas las tareas, ¿no ven? Entonces, ahorita vamos contigo, Leslie. ¿Qué tipo de información se genera en estas empresas, en esta empresa? ¿Cómo se dan las tareas y por qué habrán preguntado cómo se seleccionan a los empleados? Y aquí vamos a las políticas y procedimientos, ¿no? Que nos hemos quedado. Entonces, Leslie nos dice, tal vez preguntar si el empleado conoce las políticas y procedimientos para ver si se cumplen. Entonces, ¿ustedes creen que esté bien elaborada los diferentes puntos que nos va a permitir obtener esta información? Susana dice, esta es parte muy importante, la selección de los funcionarios. Sí, realmente hemos visto que ellos son los que van a generar todos los procesos que se va a dar en una organización. Entonces, será una pregunta jalada de los pelos porque están hablando de la empresa y dicen de repente las tareas, ¿y cómo seleccionan? Y nuevamente vuelven, si ustedes ven, a las políticas y procedimientos de la empresa. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Dicen, ¿Sí? pero también un personal que no esté, digamos, familiarizado con todo esto puede responder de diferente forma, ¿no? Se puede, Sí. digamos, en algún caso, no sé si sería la palabra correcta, entorpecer el diagnóstico o llevarlo para un resultado tal vez negativo, ¿no? Porque si el personal no está inducido, pues es que no conozca nada de lo que está aquí. Sí. Es bien importante dentro de los procesos y gracias por hacerme recuerdo sobre lo que tenía que hablar, Tefita. Es importante para un diagnóstico tener claro el tipo de personas que van a participar en este diagnóstico, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, recién hemos ingresado a una institución, no tenemos ni un mes, no es aconsejable que se produzcan este tipo de diagnósticos o que sean parte, porque van a tener una visión muy sesgada. Ahora, las personas que han permanecido durante 17 años en la organización o 20 años, también van a tener una percepción sesgada.
Generalmente tratemos de buscar un punto intermedio, ¿no? Porque nos pueden generar algún tipo de sesgo o no darnos unos datos exactos. Yo recuerdo una vez, por ejemplo, cuando trabajo en una institución que en un proceso de auditoría nos han hecho unos diferentes cuestionarios, ¿no? Pero que igual yo recién había entrado a la institución a trabajar así como un mes y es un poco menos, ¿no? Entonces ahí iba, digamos, la interrogante de cómo responder, si sí o no, o dar alguna opinión, y creo que se puede caer en el error de caer bien, de por caer bien o quedar bien con la institución, responder a todo sí. Exactamente. Entonces, consideremos estos aspectos que nosotros vemos como psicólogos, porque para tener una percepción por lo menos algo más fundamentado, por eso es, la ley y los procesos administrativos te dicen, una persona necesita adaptarse, necesita ser inducida. Y dentro de ese proceso de inducción no conoce muchos de los elementos que pasan en la organización, si bien te los pueden explicar, pero la vivencia es otra cosa. Entonces, me parece bien importante el que cuando ustedes vayan a realizar un diagnóstico organizacional, delimiten eso, ¿no? Como lo hace Angelo, dice, yo utilizo o mínimo tienen que estar 6 meses, porque tienen ya el conocimiento de lo que efectivamente está pasando. Pues yo puedo decir, la empresa ha tenido problemas porque es el entorno. No hay capacidad de venta, por ejemplo, en una empresa comercializadora de productos, y tal vez no sea eso, no es el momento, tal vez es la actitud con la que los vendedores van a ofrecer estos productos. Hay diferentes tipos de aristas que nosotros tenemos que identificar para ser bien precisos. ¿Ok? Y esto es tal vez un diagnóstico de manera general, porque lo que quieren conocer es cómo está la empresa para seguramente restablecer o redefinir las orientaciones o la visión y la misión que tienen. Vamos a este proceso productivo. Deberá armar una pregunta con opciones de respuesta considerando totalmente automatizada. Aquí vamos viendo liderazgo. Si tienen manuales, sí, es bien importante el tener los manuales de funciones establecidos. Entonces, ahí han hablado algo de tareas, pero no han hablado de manuales de funciones cuando esto o este cuestionario está enfocado a poder determinar desde el punto de vista de la parte técnico-administrativa, ¿no? Y aquí hay una otra parte, miren, la parte del liderazgo, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que se va a tocar. Las estrategias empresariales. ¿Qué tal? Un sondeo funcional. Eso es. ¿Qué les parece esta pregunta? Dividida en varios incisos, ¿no? Que nos pregunta qué tipo de estrategias, cursos de acción, de crecimiento se han implementado. Entonces ahí mantener cierto nivel de ventas, incrementar la participación en el mercado. Este tipo de diagnóstico organizacional va a ir enfocado mucho más al cambio de gestión que va a tener la empresa. Hay un valor que sea compartido por todos, directivos, empleados, y ¿cuáles? De preguntas cerradas se han ido a preguntas semiestructuradas, si se dan cuenta. O entrevistas, tipo entrevistas. Aquí vamos a tener más datos cualitativos, ¿no? Sí. Les están preguntando si identifican algún valor, ¿no? Y si hay esa alineación que debería tener, si algo más cultural. Se está identificando si se están alineando todas las personas con un mismo enfoque. Más conductual, tienes toda la razón, Ángelo. ¿Hay alguna historia conocida por todos? ¿Están viendo mucho? Tendrá que ver con cuánto sabe el empleado también sobre la visión, misión, objetivos de la institución.
por la pregunta que dice abajo, ¿hay alguna historia conocida por todos? Sí, va también a la parte de cultura. ¿Alguien quería hablar? No he podido identificar quién. Sí, es cultura organizacional. Tiene toda la razón, Susana, y está orientada a ver cuáles son los valores, cuál es la historia con la cual se fundamenta la creación de esta empresa, cuál es la semillita que ha generado esto. Les voy a mostrar ahorita y voy a tratar de identificar. Voy a cerrar esta pantalla, por favor. Otros cuestionarios que les he pasado, no sé si les han pasado todos los que he mandado, pero si no, se los paso, no hay ningún problema. Hemos identificado, a ver, aquí está, instrumentos. ¿Se puede ver? No sé si pueden ver. Sí. ¿Sí? Entonces, dentro de la lectura que les hemos pasado, hay uno de los cuestionarios que es uno de los más aplicados, ¿ya? Y este cuestionario tiene como 30 preguntas, si no me equivoco. Entonces va preguntando, voy a tratar de ampliar un poco más para que ustedes lo puedan ver. Ya. ¿Se puede ver? No sé si se alcanzan a ver. Aquí está, las preguntas. Este es un cuestionario de diagnóstico organizacional. Veamos qué preguntas tiene. De vez en cuando las organizaciones consideran que es importante analizarse a sí mismas y es importante averiguar con las personas que trabajan qué es lo que ellas creen y si tienen algún valor. Instrucciones, ponga su nombre, no ponga su nombre en ninguna parte de este cuestionario, por favor responda a las 35 preguntas. Sea abierto y franco para las 35 frases. Ponga en un círculo alrededor únicamente el número que indica lo que usted crea. Vamos a ver las preguntas. A ver, no puedo ver con la pantalla. Denme un momentito, por favor. Mi supervisor inmediato tiene ideas que no son útiles para mi grupo de trabajo. ¿Hacia dónde estará yendo? Esta organización no pone resistencia al cambio. Estoy personalmente de acuerdo con las metas expresadas en mi unidad de trabajo. La división del trabajo de esta organización es propicia y se alcanzan sus metas. Me gustaría que el día martes, si podamos ver este cuestionario también y podemos ir viendo si es factible. Este es uno de los cuestionarios baremados para hacer un diagnóstico organizacional. Entonces podríamos ir, si les sobra un poquito de tiempo en el fin de semana, darle una lecturita y una revisión y poder identificar qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra, qué es lo que ustedes agregarían, ¿les parece? Porque tiene varios elementos que vamos a tocar sobre este cuestionario. Y lo tienen, y si no lo he pasado a la carrera, por favor me avisan para que se los pase, creo que sí. Entonces ahí podemos ver las otras preguntas que tienen, las sugerencias. Ahí vamos con las preguntas nuevamente. Y el tipo de resolución que tenemos que hacer, ¿no? La hoja de puntaje. No sé si se ve, por favor, si podrían darme. Está en la plataforma. Se ve. Sí, Pepita, está en la plataforma, porque ayer les he pasado creo que ustedes tienen una plataforma que comparten con los presenciales, no sé si estoy en lo correcto. O tienen su propia. Sí, han enviado por el WhatsApp, nos dicen han enviado sí todo el material de la plataforma, pero no he visto si estaba el cuestionario, la verdad, pero sí he visto que han enviado todo el material por el grupo de WhatsApp.
Ya, entonces un favorcito, si no está, porque ayer les he pasado toda la información a los de presenciales, si no está, nos vamos a poner de acuerdo con Stephanie para que lo tengan. Lo que es importante es que ustedes ya tengan los elementos o las herramientas para poder ir aplicando. Entonces ahí la hoja de Listo. puntaje, ¿está bien? Ahí, aquí Licen, ¿cómo está se llama el cuestionario? Lo puedo ver si está ahorita. cuestionario de diagnóstico de comportamiento, CDO se llama. Ya Está, lo voy a ver si es que está. está en Word. Lamentablemente hemos tenido que hacer un plagio de algunas de las páginas porque estaba en la página, pero el comprarlo o el tenerlo ya en el medio que, que, que se utiliza generalmente era pagar plata. Entonces lo que yo he hecho es agarrar copy page, ¿no ve? Somos especialistas, pero bueno, sirve para poder tener la base. Licen, sí está dentro del material que han enviado al grupo de WhatsApp, entonces ahorita lo puedo colgar al grupo que tenemos los virtuales. Ya. Ahí las instrucciones, va la información básica. Tal vez le den una leidita y ahí podamos realmente poder ver la interpretación y el diagnóstico que tiene para poder ver de las preguntas que se hacen. ¿Les parece? ¿Les parece que el próximo martes le den una impresión y vean si son óptimas, no son óptimas, y ahí vamos viendo de poder mejorar estos cuestionarios? Hay otros dos que se los he sacado también para que ustedes tengan base para poder hacer diagnósticos organizacionales. Entonces, una revisadita a eso y a la lectura que tenemos para ver los otros modelos. Hay otros tipos de diagnóstico que también se pueden hacer y tal vez ustedes puedan compartirme el día martes. Súper. Entonces, tarea de lectura de minibús. Yo no necesito que me aprenda y ayer les hablaba lo mismo a la gente de los presenciales. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan manejar herramientas en un ámbito real, ¿entienden? Si bien el fundamento teórico nos da elementos para poder ampliar esto, pero llegado el momento cuando uno está en una empresa y te dicen, haz esto miércoles, ¿y de dónde saco? ¿Qué tengo? ¿Cuál es la base? Y hemos visto de qué se podría tratar los diagnósticos. Tenemos una base, tienen los conceptos teóricos en la documentación que se les ha pasado. Pero lo que más le van a pedir a uno dentro de una organización es cómo aplicarlos y cómo saberlos interpretar y cómo dar una información gerencial a esos jefes o gerentes que les van a solicitar. ¿Les parece entonces una leidita de minibús y una revisadita para el día martes? Ok. Entonces, por hoy día habríamos terminado nuestra sesión. Muchas gracias por las participaciones. Siempre es para nosotros los docentes es bien bonito el escucharlos, el saber que pueden darnos un feedback. Yo no lo sé todo, chicos, aprendo con ustedes, ¿ok? Entonces, hagamos una construcción conjunta, ¿les parece? Un conocimiento compartido vale más que muchos libros. Y lo que hacemos aquí en Bolivia nos sirve a todos. Entonces, el martes nos veríamos a las 7 de la noche ya para poder ir cerrando este tema de lo que es diagnóstico organizacional. Vamos a ver algunos otros elementos, otros cuestionarios y vamos viendo la manera de poder optimizar esos para que se apliquen en nuestros ámbitos laborales. ¿Ok? Les deseo un buen fin de semana, que se diviertan, que tengan mucha salud y que estén al lado de sus familias. Gracias y muy buenas noches a todos.